Bienvenidos a Ronnie Analiza. Venezuela, rumbo a las elecciones más injustas de la historia. Como sabemos, la dictadura madurista ha tomado la decisión de convocar a unas elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional con el objetivo de tomar el poder absoluto y total. Por supuesto, estas elecciones a las que se está encaminando el país no son, por supuesto, de ninguna manera unas elecciones reales. Se están realizando acciones de todo tipo que transgreden los derechos humanos y transgreden los principios más básicos de la democracia. Ahí, por ejemplo, tenemos aquella frase que vertió Diosdado Cabello hace algunos días atrás: aquel que no vota no come. Recientemente, otros personeros de la dictadura madurista, como Iris Varela, también dijo: al que no vota, que lo voten, haciendo referencia a que se lo debería retirar de sus fuentes de empleos. Pero no solamente pasa eso, también las FARC y el ELN en las áreas rurales en Venezuela, en aquellos lugares donde tienen control estos grupos delincuenciales y terroristas prácticamente, han tomado la decisión de presionar a los pueblos, a los diferentes pobladores, para que vayan a votar, para que las elecciones parlamentarias convocadas por la dictadura madurista, con un Consejo Nacional Electoral totalmente chavista, totalmente desconocido por los órganos internacionales, tenga algo de participación. Como sabemos, la Asamblea Nacional, a la cabeza de Juan Guaidó, y la oposición venezolana ha tomado la decisión de no acudir a estas elecciones, de no presentarse, porque por supuesto no existen ningún asomo de condiciones justas. No son elecciones libres, no son elecciones democráticas, son una especie de encuesta solicitada por Maduro para ratificar en el poder a aquellos que él decide que vayan a ir a la Asamblea Nacional. Eso es lo que veremos el día de hoy. Pero es que el tema de las elecciones, no solamente es un tema de mucho cuidado en Latinoamérica, sino, como vimos recientemente, también en los Estados Unidos. Nosotros no podíamos haber creído, ni siquiera ni por asomo, que era posible la realización de un fraude electoral en los Estados Unidos, pero en los últimos días el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y un conjunto de abogados contratados por Donald Trump han estado presentando ante los comités del Senado y de la Cámara de Representantes cientos de testigos que alegan, por supuesto, una serie de inconsistencias que no deberían ser desestimadas ni deberían ser subestimadas. Al final, creemos desde este canal que lamentablemente en Estados Unidos no se dará lugar a todas estas aseveraciones para las presentes elecciones, y al final terminará entrando al gobierno Joe Biden de manera muy lamentable, por supuesto. Sin embargo, creemos que todas estas denuncias realizadas por Donald Trump van a tener algún atisbo de logro cuando se modifiquen esas normas, por ejemplo, las relacionadas con el voto por correo. Pero cuando hablamos de Venezuela, el fraude electoral ha sido permanente y constante durante los últimos 20 años. La dictadura madurista y antes la dictadura chavista se han dedicado a trabajar de manera diaria y de manera cotidiana a transgredir todos los elementos de un voto, de una votación, incrementando el padrón electoral, generando incluso votos fantasmas, generando la posibilidad de que vayan a votar personas a la fuerza, de manera forzada, entregándoles víveres, comida para poder votar, y por supuesto presionando a la enorme cantidad de funcionarios públicos y de familiares de funcionarios públicos que viven en Venezuela y que dependen de manera muy paupérrima, por cierto, del pequeño sueldo que la dictadura madurista les asigna. Como sabemos, en ese momento el sueldo básico del ciudadano venezolano oscila entre 40 centavos de dólar. Así como lo escuchamos, 40 centavos de dólar es el sueldo del ciudadano venezolano, y ese sueldo lo gana más o menos el 85% de toda la población. Con 40 centavos de dólar se puede vivir en ningún país, en ningún lugar se puede vivir, por supuesto. Sin embargo, algunos funcionarios públicos obtienen la caja CLAP y obtienen algunos otros beneficios que les ayudan más o menos a sobrellevar la dura situación de crisis profundizada adicionalmente por la pandemia que sucede en Venezuela. Y es por eso que lo que ahora está sucediendo, unas elecciones totalmente amañadas, un circo electoral, una encuesta totalmente amañada, que por supuesto ha sido rechazada por la Unión Europea, ha sido rechazada por Estados Unidos, ha sido rechazada por la OEA, ha sido rechazada por países en lo individual como Suiza, como
también Alemania y por supuesto España también, aunque de manera muy rara, el presidente Pedro Sánchez, quien tiene espurios acuerdos con el Partido Comunista Podemos de España, ha terminado diciendo que por supuesto no reconocería estas elecciones porque no tienen ningún atisbo de legitimidad, ni mucho menos de legalidad, como resultó el Consejo Nacional Electoral elegido por un juez, un tribunal totalmente chavista, totalmente madurista, a la cabeza de Michael Moreno, un conocido delincuente de la dictadura madurista. Y aunque algunos dicen que lo que sucedió en Bolivia, el retorno del partido de Evo Morales, el partido pro-madurista, pro-chavista de Evo Morales, y lo que sucedió en Estados Unidos con la aparente y por supuesto muy dudosa derrota de Donald Trump en las elecciones, son situaciones que dejan a Venezuela y a la oposición venezolana y al sentido de búsqueda de libertad un poco más retrasados de lo que estaban antes, incluso más de lo que algunos habían denunciado, que por parte de Juan Guaidó, quien no estaba haciendo supuestamente nada. Sin embargo, vemos todavía cómo a Guaidó en muchos lugares lo apoyan, incluso en determinadas giras en las que él ha realizado fuera del país. Y no solamente porque Juan Guaidó es el representante legal y legítimo y reconocido además por casi 60 países en todo el mundo, sino que además es un joven político que ha tomado la decisión de arriesgarlo todo, arriesgar su familia, arriesgar su patrimonio, arriesgar incluso su vida para poder enfrentarse a la dictadura madurista. No precisamente es que apoyemos a Guaidó, sino a lo que él representa en determinada oportunidad y también, por supuesto, a la institucionalidad democrática que él representa a través del reconocimiento internacional que él detenta de muchos países en la Unión Europea, en los Estados Unidos, en la OEA y por supuesto en Latinoamérica. Pero lo que queremos hacer es denunciar al mundo, y en eso les pedimos a todos ustedes, queridos suscriptores, queridos colegas, que nos ayuden a compartir para que el mundo sepa que estas elecciones son absolutamente transgresoras a los derechos más básicos. Por ejemplo, el hecho de que se les pida a los ciudadanos que vayan a votar y se les dé a cambio comida. Es una muestra de lo bajo que ha caído Venezuela, al punto de que la población venezolana necesita estas pequeñas obras entregadas por la dictadura madurista para poder comer, para poder asegurar de alguna manera a la familia que pueda comer. Por supuesto, eso es algo realmente espantoso, algo realmente escandaloso, como es que la dictadura madurista decide entregar comida a cambio de votos, pero también presiona a los funcionarios públicos, que en Venezuela son más o menos 7 millones. Estamos hablando de 7 millones en una población que en este momento queda en Venezuela, que son de aproximadamente 27 millones. 7 millones, de 27 millones. Estamos hablando de más o menos la cuarta parte de la población venezolana que depende del sueldo, su sueldo directamente del gobierno central, del gobierno chavista madurista y de las alcaldías y gobernaciones, por supuesto que también son chavistas maduristas, reflejadas por el control absoluto, totalitario, que tiene la dictadura como ejemplo, como resultado de las enseñanzas de la dictadura cubana. Y es por eso que también vemos ahí transgresiones totalmente radicales, pero no solamente eso, las transgresiones de la presión que existe en las áreas rurales, en los pueblos, donde estas guerrillas, estos grupos delincuenciales, las FARC y el ELN, han logrado tomar el control e incluso presionar a las personas para que vayan a votar. Eso es algo que transgrede todo principio básico de democracia. Finalmente, creemos que la búsqueda de la libertad y la democracia para Venezuela es una tarea de todos los latinoamericanos y de todas aquellas personas que en el mundo democrático se consideran buscadores de la libertad, de la igualdad y de la vida misma, del mecanismo necesario para poder vivir en paz y en tranquilidad, porque en Venezuela eso no sucede. Cuando tenemos más de 5 millones de migrantes fuera de su país y recientemente, como efecto de la pandemia, regresaron 100,000 nada más. 100,000, de 5 millones, 100,000 regresaron, pero nuevamente volvieron a salir de Venezuela a pie.
en grandes caravanas que se denunciaron en los meses de agosto, septiembre, nuevamente los venezolanos saliéndose a pie, porque hasta las medidas contra la pandemia realizadas por la dictadura madurista fueron medidas totalmente erróneas, totalmente ridículas, totalmente transgresoras de los derechos en ese su mecanismo de 7x7, 7 días de absoluta libertad y 7 días de absoluto restringimiento económico, y por supuesto eso genera una imposibilidad de la recuperación económica totalmente evidente, y eso demuestra que Venezuela está muy lejos de la recuperación económica. Maduro no tiene idea de cómo hacer esta recuperación económica, pero adicionalmente a eso, Maduro ha mentido de manera permanente y sistemática en las cifras sobre la pandemia, porque no tiene las pruebas, porque no tiene las capacidades, porque no tiene los hospitales suficientes y necesarios para poder evidenciar cuánto es la capacidad de atención a la población. Eso también es otra cosa que sucede en la Venezuela de Maduro, en la Venezuela transgresora, en la Venezuela en la que ahora, este domingo 6 de diciembre, quiere llevar Maduro a unas elecciones. Por supuesto, vamos a estar atentos a cuáles son las incidencias de esta encuesta, de este proceso fraudulento, de esta mal llamada elección parlamentaria que quiere realizar Maduro. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.